meditando en estas dos cartas pequeñitas que es las epístolas del apóstol Pedro, la primera y la segunda epístola, este mes de enero, lo que queda del mes de enero y lo que tendremos del mes de febrero, si Dios así nos los permite, encaminándonos después hacia Semana Santa. En este año la Semana Santa está a mediados prácticamente del mes de abril, del 10 al 17 de abril tendremos la Semana Santa, el 10 el Domingo de Ramos y el 17 el Domingo de Resurrección. Pero viendo un poco hacia allá, estaremos meditando primero en estas epístolas del apóstol Pedro, que son bastante interesantes porque es alguien que estuvo pues de primera mano con el Señor Jesús. Es alguien que estuvo en el frente, conociendo y viendo al Señor Jesús en todo momento en la obra. Estas cartas están escritas a los cristianos que estaban en la dispersión, que vivían lejos de Jerusalén y que habían sido algunos de ellos llevados allá por diversas razones. Recordemos que ya el pueblo judío desde el exilio había sido llevado lejos a diversas regiones, y cuando el apóstol Pablo iba y predicaba el evangelio en diferentes ciudades, al primer lugar que llegaba era a las sinagogas de los judíos, pero de ahí él comenzaba a compartir el evangelio, y era que muchos más, no solamente los judíos, sino muchos más conocían el mensaje de salvación. Y cuando hablamos también de la dispersión en este sentido, o de la diáspora, se habla de algunos cristianos que estaban siendo perseguidos. No sabemos exactamente o específicamente a este grupo de cristianos, pero lo que sí sabemos es que eran cristianos que estaban viviendo en una situación apremiante, estaban siendo juzgados, señalados, perseguidos. Algunos de ellos estaban por diferentes razones viviendo o yendo a vivir lejos, atravesando situaciones diversas. Pero dentro de ese punto, dentro de ese aspecto, el reto principal para ellos era vivir en medio de una sociedad que desconocía del evangelio, vivir una vida cristiana que diera evidencias del evangelio, que se notara que eran cristianos. Y creo que hay varios pasajes que nos hablan acerca de cómo nosotros debemos de vivir esa vida cristiana, a pesar de que estemos atravesando por diferentes situaciones. El texto, por ejemplo, nos presenta un evangelio que no tiene que ver nada con pare de sufrir, ¿no? Un evangelio que, bueno, ya veniste al evangelio y todo va a ser color de rosa, sino al contrario, nos presenta diferentes situaciones. Fíjense el versículo 6 y 7, como dice: lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, porque sometida a prueba vuestra fe. Entonces habla de algunas situaciones que los cristianos iban a vivir o estaban viviendo, tenían que sufrir, tenía que haber pruebas. Me parece que el propósito entonces de esta carta es animar a estos cristianos a realmente vivir la vida cristiana, una vida que agrada a Dios, porque si es cierto, nos encontramos en pruebas, nos encontramos en situaciones, y el recorrido pues no va a ser fácil, pero Dios es quien está con nosotros. Dios es el que ha permitido que pasemos por esas situaciones, o permite que pasemos por esas situaciones, pero a pesar de todo eso, esta vida es una vida que vale la pena vivirla, y el cristiano que entiende bien esto, trata y sabe que debe de agradar el nombre de Dios. Sabe que debe de agradar a Dios por lo que Dios hizo por nosotros, lo que Dios hace por nosotros y lo que Dios hará por nosotros. Repito, nosotros como cristianos entendemos
porque vemos lo que Dios hizo por nosotros, lo que Dios está haciendo hoy por nosotros, a pesar de que estemos atravesando por pruebas, y lo que Dios hará. Y el pasaje nos presenta eso. ¿Qué hizo Dios por nosotros? ¿Qué podemos ver en el pasaje que hizo Dios por nosotros? Versículo 2 dice, elegidos. Él nos eligió según su presciencia. Algo que Dios hizo muy especial por nosotros es que Él nos eligió. Algo más que dice que hizo Dios por nosotros, nos hizo renacer. Versículo 3 es un versículo clave, podríamos decir, en este texto. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Qué es eso de que nos hizo renacer? Nos hizo volver a nacer, nos hizo, si estábamos en una condición de muerte, que es lo que describe la Biblia, nos da nuevamente vida. Recordemos el Señor Jesús, cuando hablaba con Nicodemo, le dice, es necesario que vuelvas a nacer de nuevo. Y Nicodemo no podía entender esto, pero cuando nosotros como cristianos nos hemos dado cuenta de dónde nos encontrábamos, qué es lo que Dios ha hecho por nosotros y cómo Él ahora nos da vida, podemos entender a qué se refiere con esto de que nos hizo renacer, nos da una nueva oportunidad. Hay gente que cuando pasa por una situación difícil, a lo mejor en que expuso su vida y se volvía a nacer. ¿Sí han escuchado esa expresión? Alguien que a lo mejor sufrió un accidente o vivió una enfermedad muy grave o padeció alguna situación, dice, volví a nacer, Dios me volvió a dar una segunda oportunidad. El cristiano, cuando se da cuenta de lo que Dios ha hecho por nosotros y específicamente lo que dice el texto, lo que hizo en la cruz del Calvario, porque dice por la resurrección de Jesucristo de los muertos, lo que hizo el Señor Jesús al venir a nacer, vivir, morir y resucitar, lo que hizo, todo eso que hizo el Señor Jesús, nos hace que podamos volver a nacer. Por la obra de Cristo es que podemos tener nuevamente vida en Él. ¿Qué más hizo el Señor? Nos rescató. Dice el versículo 18, si me van siguiendo ahí, dice, sabiendo que fuisteis, ¿qué? Rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Dios nos rescata. Y cuando oímos esta palabra de rescate, pensamos, por ejemplo, en una persona que está imposibilitado para salir por sí mismo de su situación. Una persona que tiene que ser rescatada es una persona que está imposibilitada. A lo mejor cayó en un pozo o se cayó en una montaña, aquí es los montañistas, que necesita hacerse una operación de rescate donde mucha gente a veces se ve implicada para poder sacar a una persona de una situación en la que está viviendo. Y Dios nos rescató. ¿Cuál era la situación en la que nos encontrábamos? Una situación de muerte. Lo que merecíamos era la muerte y estábamos encaminados y íbamos directo a eso, a la muerte, y Dios nos rescata. ¿Cómo nos rescata Dios? ¿Cómo es que Dios obra este rescate, toda esta operación de rescate? Bueno, dice ahí el pasaje que nos da fe, nos da el que nosotros podamos creer. Fíjense el versículo 9, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y ya en el pasaje que había leído hace un momento, en el 18, Él es el que a través de la sangre de Cristo, y que nosotros podamos creer en eso, es que tenemos la salvación. El versículo 21, fíjense cómo dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y ha dado gloria, para que vuestra fe
fe y esperanza sean en Dios. La palabra fe ahí es una parte muy importante, pero el que nos da el creer, el que nos da la fe, ¿quién es? Dios. Solamente Dios es el que opera en nosotros la fe a través de su palabra, a través de escuchar su palabra. ¿Qué más hace Dios por nosotros? Bueno, ya dijimos, bueno, nos salva, nos eligió, nos salvó, nos hace renacer, nos rescató, nos da la salvación. ¿Qué más puede hacer Dios por nosotros? Por ahí hay un canto de Marcos Vidal. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué quiero que Dios haga por mí? ¿Verdad? Si Él ya lo hizo todo, si ya derramó su sangre en la cruz por mí, si me da la fe y puedo creer en Él, y si puedo entender todo esto, ¿qué más quiero que haga Dios por mí? Lo ha hecho completamente todo. Pero el texto también nos dice de lo que Dios está haciendo hoy por nosotros. Hoy que estamos atravesando por pruebas, hoy que estamos atravesando por diferentes situaciones, Dios está obrando hoy mismo. Fíjense, el versículo 5 nos habla de algunas cosas que Dios hace, nos sostiene, nos guarda, nos da alegría. Versículos 5 y 6. Fíjense, voy a leer. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Dice, ¿sois qué? Guardados. Dios nos guarda para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis. O sea, es decir, a pesar de que puedo estar atravesando por situaciones difíciles, puedo estar alegre. A lo mejor suena como algo contradictorio, pero vean cómo dice el versículo 8, dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo aún ahora, aunque aún ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable. Os alegráis con gozo inefable. Y esto es algo que muchas personas no pueden entender. ¿Cómo es que puedo estar atravesando por una situación difícil? ¿Cómo es que puedo estar viviendo esta situación y puedo tener paz e incluso estar gozoso, estar con esa confianza? Porque Dios es el que nos guarda. ¿Cómo nos guarda Dios? A través de su palabra escrita y predicada, nos deja ver cosas. Fíjense lo que dice el texto, este texto que se dio lectura, cosas que los ángeles quisieran ver. A través de su palabra, Él nos permite ver cosas que los mismos ángeles quisieran ver. Versículo 12. A estos les reveló, está hablando de los hombres antiguos, que Dios les reveló muchas cosas para que ellos también nos las revelaran a nosotros. Dice que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas. O sea, lo que ahora estamos viviendo, lo que ahora sabemos, lo que ahora vemos que Dios ha hecho. Dice, por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu. Estamos diciendo que por medio de la palabra podemos ver y entender esto. Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Nosotros estamos siendo testigos de lo que Dios está obrando a través de su palabra en la vida de las personas. Esas cosas, de ver cómo la palabra de Dios obra en los corazones de las personas, son cosas que los ángeles quisieran ver o entender. ¿Cómo puede ser que la simple palabra, algunos lo piensan así, la simple palabra sea algo que cambie a las personas? Pues nosotros lo podemos entender porque sabemos que no es nuestra palabra. A lo mejor nosotros no somos los más elocuentes o los que usamos las palabras más rimbombantes o los que somos muy duchos para convencer a las personas, como dicen que tienen mucha labia o eso. Hay personas que fácil pueden envolver a los demás, pero eso no depende de nosotros. Cuando se trata de la palabra de Dios, es la palabra de Dios misma la que está obrando en los corazones. Fíjense el versículo 25.
mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Es decir, por las buenas nuevas que Dios nos da, es que nosotros podemos recibir esa palabra. Y aún eso los ángeles quisieran ver, el poder de la palabra de Dios actuando en la vida de los hombres. Eso es algo que a lo mejor hoy podemos verlo y a lo mejor hoy no le tomamos tanta importancia. Hoy estamos viviendo y viendo algunas cosas que tienen mucho valor, tienen mucho peso, pero sucede como en algunas cosas, a lo importante no le damos el valor que tienen. ¿Sí han visto eso? Que muchas veces a las cosas que valen la pena no le damos el valor que tienen. Y aquí el apóstol Pedro nos está invitando a que pongamos atención cómo es que la palabra de Dios actúa en la vida de las personas y puede cambiar y transformar a las personas. Y eso es algo sorprendente, milagroso, maravilloso, ver cómo Dios puede cambiar a las personas. Y a eso deberíamos de darle un valor importante, trascendente, porque debemos entender que no somos nosotros, sino es Dios el que está obrando. ¿Qué es lo que Dios hará por nosotros? El texto nos habla también de cosas que Dios hará por nosotros. Bueno, ya dijimos que nos da la salvación, y al darnos la salvación, pues nos da la vida eterna. El versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, nos da la vida eterna. El versículo 4 habla de algo también que Dios hará con nosotros. Versículo 4, herencia, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Eso está hablando de cosas que Dios nos va a dar, que son mucho mejores de todas las cosas que nosotros podamos tener aquí. Puede que aquí recibamos una herencia muy buena, a lo mejor hay personas que han recibido herencias muy buenas, y bueno, qué bendición recibir una herencia. Pero la herencia que Dios nos promete, pues es mucho, mucho mayor de cualquier cosa que nosotros podamos recibir aquí. La herencia de la vida eterna, dice, ya si lo vemos desde el punto de vista de cuestiones materiales, hay gente que dice, ay, bueno, yo estoy preocupado. Bueno, tesoros en el cielo. La Biblia sí habla de tesoros en el cielo. Moradas celestiales. ¿Estás preocupado por tener tu casita aquí? Pues hay que preocuparse por tener su casita allá, ¿verdad? ¿Estás preocupado por hacer tesoros aquí? Pues hay que preocuparnos por tener tesoros allá. Y la Biblia sí habla de eso. Y la Biblia sí nos describe qué es lo que Dios tiene para nosotros. Quien entiende todo esto, quien se da cuenta de lo que Dios ha hecho por nosotros, quien se da cuenta de lo que Dios hace por nosotros, y quien realmente visualiza las promesas de Dios, de lo que Dios tiene para nosotros, necesariamente debe dar evidencias. ¿Sí se fijan cuál es el título de nuestra meditación? Evidencias. Quien entiende todo esto, realmente hay un cambio de vida. Porque la vida del cristiano es diferente a la vida del no creyente. Se le nota, y su forma de vida es parte vital del mensaje también. ¿Qué evidencias? Fíjense, me llamó la atención, ¿qué evidencias o cómo se le nota a las personas que realmente han entendido todo esto? Lo que Dios ha hecho por él, lo que Dios está haciendo en este momento y lo que Dios tiene hacia adelante. Miren, vi algunas cuestiones que me llamaron mucho la atención. La primera evidencia que veo es gozo en las personas. Pasamos por pruebas, es natural,
nos entristecemos, somos humanos, pero el gozo es una evidencia de que realmente entiendo lo que Dios ha hecho por mí. Versículos 6, 7 y 8, que ya leí hace un momento, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. Repito, eso es algo que la gente no puede entender. ¿Cómo que estás pasando por pruebas, dificultades, pero estás alegre? Para que sometida a prueba vuestra fe, fíjense, porque eso es interesante, porque Dios está probando nuestra fe, está probando si realmente le creemos, si realmente confiamos en Él. Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada. ¿Cómo debe ser hallada nuestra fe en la prueba? En alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Y el versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo aún ahora, aunque no le veáis, os alegráis con gozo inefable. ¿Por qué el gozo? El gozo es importante en nuestra vida. Repito, como una evidencia, porque si el cristiano puede estar atravesando por muchas situaciones, y no quiere decir que, estoy enfermo, me estoy riendo, ¿verdad? No. O no quiere decir, mi familia está enferma, o mis hijos o alguien de mí está pasando por... No, tiene que ver con esa paz interior, esa tranquilidad, esa confianza en Dios, ese esperar en Dios. Y esto va de la mano con la otra evidencia que me llamó mucho la atención, que es una evidencia que tiene otra forma de pensar diferente. Yo le puse a esta evidencia que entiende las cosas de otra forma. El creyente entiende las cosas de otra forma. Versículo 13 y 14. Por tanto, ceñid los lomos de vuestros entendimientos, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Cuando dice ahí el texto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, es decir, vístete de entendimiento. O sea, si tú has visto lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer, entiende. El cristiano entiende. Sé sobrio, está despierto, está en tus 5 sentidos, ve lo que Dios está haciendo. Y algo que me llama la atención en ese sentido, cuando dices, estad sobrios, velo ahora de la forma en que Dios quiere que lo veas. ¿Y cómo es como Dios quiere que lo veas? Yo creo que ahí está la clave de esta parte, que el cristiano es alguien que está esperando por completo en la gracia que os ha sido dada. Dice ahí que os traerá, el texto, el versículo 13. El cristiano es alguien que está esperando por completo en la gracia que os traerá. Ahora, nosotros tenemos puestos los ojos en las cosas aquí y estamos esperando, estamos confiando muchas veces en las cosas de aquí. El cristiano ya no está viendo tanto las cosas de aquí. El cristiano ahora está viendo las cosas de allá. Porque está esperando en la gracia de Dios. Ya renacimos. Dios nos ha hecho renacer. Ahora vemos las cosas de otra manera. Ahora nosotros vemos las cosas importantes, realmente importantes. Antes veíamos otras cosas que nos parecían muy importantes, por eso el verso 14 dice, no os conforméis con los deseos que antes tenías. Antes teníamos otros deseos
Dice, y estabas en tu ignorancia. Pero el cristiano ahora da evidencia que ya no está viendo las mismas cosas que antes. Ahora está viendo otras cosas muy diferentes. Por eso también una evidencia es la obediencia. La obediencia a cosas que a muchos no les parecen importantes. Por ejemplo, guardar el día del Señor. A mucha gente no le parece importante. ¿Qué es eso de guardar el día del Señor? ¿Por qué tienes que hacer eso? Ya no solo lo hago por un mandato, sino porque me gusta, lo anhelo, lo quiero. Es un mandato, sí, pero lo quiero hacer. Obediencia, por ejemplo, a cómo hablar, cómo expresarme. Mis estándares como cristiano ahora han cambiado. No sé si me estoy explicando. Algunos, fíjense, vivimos en una sociedad de competencia y en una sociedad consumista, ¿verdad? En una sociedad que tiene sus estándares puestos en algunas cosas ya fijas. Y quien está fuera de esos estándares, pues es de otro mundo, es de otro planeta, ¿no? El cristiano ve las cosas así, de otro mundo, de otro planeta. Ya no ve sus prioridades como la ven los demás. Y esa es una evidencia. Creo que ahí es donde hay un contraste con la teología de la prosperidad, porque la teología de la prosperidad ve a Dios como un medio para alcanzar sus metas o sus planes. Yo voy a seguir a Dios y Él me va a bendecir y entonces yo voy a alcanzar mis metas y mis planes. El cristiano verdadero confía en lo que Dios ha de hacer, las cosas que Dios tiene puesta su mirada ya no en las cosas de aquí, sino en las cosas de allá. Entonces, por eso veo como una evidencia el que ya no está pensando en lo mismo que piensan los demás. Si entendimos todo este pasaje, ya no está viendo la forma como todos los demás. Ya está atento por lo que Dios ha hecho, está atento también porque sabe que lo más importante no es lo que está aquí, sino lo que está adelante con el Señor. Y sus estándares han cambiado por completo. Creo que esa es una evidencia. Finalmente, yo creo que la evidencia que marca muy fuerte nuestro pasaje es la santidad. Como dice en cuanto a la santidad, yo creo que todos vimos este pasaje o pusimos atención en cuanto a esto. En cuanto a la santidad, cuando dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ya hablamos en alguna ocasión sobre la santidad y vimos que la palabra santidad tiene dos connotaciones principalmente en la Escritura. La primera tiene que ver con pureza, con brillar, con algo que destaca. La segunda connotación tiene que ver con apartarse, con cortar, con estar para un lado. La pureza tiene que ver con algo puro, es algo que conserva su estado original con mayor calidad, podríamos decirlo. Por ejemplo, ustedes quieren ver agua pura, hay que tenerla en su estado original, sin contaminarte, sin cosas. Entonces, si Dios nos está llamando a santidad, nos está llamando a la pureza. ¿Cuál es el estado original? El estado original, la Biblia nos describe ahí en el Génesis, en los primeros capítulos, cómo creó Dios al hombre. Dios creó al hombre, ¿qué?
a su imagen y a su semejanza. Entonces, ese es el estado original en que Dios creó al hombre. Entonces, la pureza, la santidad tiene que ver con buscar el estado original. La segunda connotación, dijimos, tiene que ver con cortar, con apartarse, designarse para un uso específico. Entonces, algo santo es algo que está apartado solamente para un uso especial. Entonces, lo que la Biblia nos está invitando a dar evidencia en ese sentido es, realmente no podemos alcanzar el grado de pureza completo aquí, definitivamente, y aunque buscamos apartarnos para Dios, siempre estamos en constante relación con muchas cosas todavía. Entonces, en la vida cristiana hoy estamos en un proceso de santificación. Estamos en un proceso de buscar, de santificar. Creo que estas tres cosas que mencioné en cuanto a las evidencias, ¿sí recuerdan cuáles son las tres cosas que mencioné? El gozo. A ver. El gozo, el cambio de mentalidad, el cambio de forma de ver las cosas, y la santidad. Completamente, estas tres cosas son cosas difíciles, muy, muy difíciles de alcanzar. ¿Cómo voy a estar gozoso cuando pues estamos en medio de la pandemia, ¿no? A lo mejor algunos dirán. ¿O cómo voy a tener una mente diferente hacia las cosas cuando pues veo todo y hay cosas que siento que necesito, ¿no? A veces así sentimos, ay, pues yo necesito eso, y lo vemos como una necesidad, aunque probablemente sea un lujo, ¿verdad? Y la santidad, ¿cómo alcanzar ese grado? Yo creo que estas tres cosas de evidencia son muy, muy difíciles de tener en plenitud completa. Pero el cristiano verdadero, el que entiende lo que Dios hizo, lo que Dios hace y lo que Dios hará por nosotros, trabaja en estas tres cosas todo el tiempo. Es consciente. Podríamos decir que la invitación en esta hora sería, bueno, pues vamos a dar evidencia. Pero creo que más bien la invitación en esta hora es a confiar en Dios. ¿Por qué? Porque si es cierto, tenemos que dar evidencia con nuestra paz, nuestra tranquilidad, nuestro gozo, tenemos que dar evidencia con nuestra forma de pensar, tenemos que dar evidencia viviendo en santidad, es algo que tenemos que hacer. Pero tenemos que reconocer que nosotros no podemos solitos. Que hay veces que me siento triste y que no siento a lo mejor ese gozo, o me siento airado, enojado. ¿Y dónde está ese gozo? Hay veces que todavía las cosas me atraen y estoy preocupado por las cosas que están a mi alrededor. Hay veces que vivir en santidad, buscar la pureza y el apartarme, me siguen costando mucho trabajo. Así también lo decía el apóstol Pablo. Entonces podríamos pensar, bueno, tenemos que dar evidencia, pero tenemos que entender que nosotros no podemos por nosotros mismos. No podemos sentir ese gozo así como nada más, sino es Dios el que opera todas esas cosas en nuestras vidas. Es Dios el que obra en nuestras vidas la salvación y nos da el gozo, la paz, la tranquilidad. Es Dios el que opera en nuestras vidas ese cambio de mentalidad. Algunos podrían pensar, vamos a esforzarnos, ¿se acuerdan de los Amish o los menonitas? Tratan de apartarse y tratan de hacer, pero eso no es lo que nos está pidiendo, no lo entendemos así completamente lo que nos está pidiendo Dios. O algunos tenemos que decir, tenemos que vivir en santidad y si no, pues
hay que cortar la mano o hay que cortar, sacar el ojo, como describe la Escritura. Lo que tenemos que entender es que nosotros no podemos por nosotros mismos. La invitación en esta hora es que si tú quieres vivir una vida cristiana que agrade al Señor y quieres dar evidencia en todos esos aspectos, confiemos en el Señor. Esperemos en Él. Es Dios el que actúa, el que obra y el que va a hacer que nosotros demos pasos en todas esas cosas. A sentir ese gozo, a tener ese cambio de mente, a vivir en santidad. Creo que la mejor forma de vivir en santidad es reconocer que no puedo, que hay cosas que no puedo dejar, y de decirle al Señor: Señor, no puedo, aquí estoy, sé tú el que cambie mi vida, cámbiame mi forma de... ¿Y qué creen? Dios lo hace, Dios nos cambia y nos hace que podamos dejar esas cosas. Esa es la invitación en esta hora. Vamos a orar, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque a través de ella tú nos hablas. Y Señor, perdónanos si no estamos dando las evidencias que deberíamos de dar como cristianos, como hijos tuyos. Pero hoy queremos depender de ti, Señor. Confiar en que tú eres el que puedes obrar estos cambios en nuestra vida y puedes hacer que nosotros realmente reflejemos a Cristo en nuestro día a día, Señor. Nos ponemos en tus manos. Te rogamos tu paz, tu dirección, tu gozo. Te rogamos, Señor, esa mente renovada en nuestras vidas. Te rogamos, Señor, esa pureza, ese apartarnos para ti, ese vivir para ti todo el tiempo, todo momento. Señor, te alabamos por tu gran amor, por tu misericordia. Te pedimos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén.